Buenas noches, estimados colegas. En el día de hoy vamos a discutir el controversial trabajo del consenso de recomendaciones de sedación por no anestesiólogos. Este es un trabajo que el Comité Ad Hoc de Sedación de la SCARE ha desarrollado en conjunto con delegados de diferentes sociedades científicas durante un lapso de 2 años, y el producto de esto se fue publicado en la Revista Colombiana de Anestesia en el primer número de este año, versión que está disponible tanto online gratuitamente como un aplicativo de iPad. Hoy en la actividad académica mensual nos acompaña el doctor Pedro Ibarra, quien es él es anestesiólogo de la clínica Colsanitas. Actualmente es el coordinador del Comité de Seguridad de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y de la CLASA, y es miembro del Comité de Seguridad de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología. Le damos la bienvenida al doctor Ibarra y de antemano muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su asistencia y por la amable invitación. El día de hoy vamos a charlar acerca de un tema un poco controvertido, que son con respecto a las recomendaciones de sedación por no anestesiólogos. Antes de empezar, quiero hacer unas preguntas, para eso entregaron los controles interactivos. Entonces vamos a hacer unas preguntas para sondear las opiniones que tenemos al respecto de este tema. Bueno, la primera pregunta dice: ¿cuál es su percepción del riesgo de la sedación en nuestro medio? 1. ¿Está exenta de complicaciones? 2. ¿Es sabido de muertes en el último año? 3. ¿Se pueden prevenir con un anestesiólogo? 4. ¿Se pueden prevenir con mejor monitoría, capacitación por no anestesiólogos? Entonces, pueden votar. 24, 25. Muy bien. ¿Listo? Se pueden prevenir con un anestesiólogo y se pueden prevenir con mejor monitoreo y capacitación por no anestesiólogos. Siguiente. Perfecto. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta: ¿qué opina respecto a la sedación 1 o 2, o sea, leve o moderada? ¿Debe ser exclusiva de anestesiólogos? ¿Solo los casos complicados requieren anestesiólogo? ¿La puede hacer una enfermera capacitada? Si no es anestesiólogo, ¿la debe hacer un médico capacitado? Bien, ya. Debe ser un médico capacitado, y la otra, prefiero el porcentaje, por favor. Sí, y la otra es: debe ser exclusiva de anestesiólogos. Muy bien. ¿Qué opina respecto a la sedación 3, la sedación profunda? ¿Debe ser exclusiva de anestesiólogos? ¿Solo los casos complicados requieren anestesiólogo? ¿La puede hacer una enfermera capacitada? Y si no es anestesiólogo, la debe hacer un médico capacitado. ¿Listo? Debe ser exclusiva de anestesiólogos. La siguiente. Si las necesidades de sedación 24 horas, 365 días al año fueran exclusivas de anestesiólogos, todas las sedaciones, usted piensa que 1. Se puede cubrir la demanda con el recurso humano actual. 2. No alcanza el recurso humano actual. 3. Genera los suficientes recursos para costearse. Y 4. Es una situación no viable.
Todas las sedaciones. ¿Listo? Parémosla. No alcanza el recurso humano actual y 4 es una situación no viable. Siguiente. Y esta última es, respecto al consenso de sedación, primera vez que me entero de que existe, he oído rumores inquietantes, lo considero inapropiado, lo considero necesario, lo he leído y lo desapruebo, lo he leído y lo apruebo. También paremos. A ver, está 3, lo considero inapropiado, 4, lo considero necesario, 5, lo he leído y lo desapruebo, y lo he leído y lo apruebo un poco menos. Bueno, muy bien. Entonces, esto nos va a dar, entonces pasamos ya a la presentación. Listo. Entonces, primero, lo que voy a hacer es utilizar un desenlace trágico para entender cuáles son las implicaciones de las recomendaciones de sedación que hemos desarrollado. Como primera medida, recordemos, esto está publicado en el primer número de la revista Colombiana de Anestesia este año. Para los que no lo saben, hay incluso ya una aplicación para el iPad, entonces ustedes pueden descargar esto, es gratuito, o está en la red gratuito también. Entonces es un análisis de un desenlace trágico que es muy famoso, que como todos sabemos es el caso de Michael Jackson. Entonces, como ustedes saben, en noviembre finalmente declararon culpable a Conrad Murray por homicidio involuntario en el caso de Michael Jackson. Entonces ese es un caso que creo que es muy interesante para analizarlo y ver cuáles son las implicaciones de la sedación. En este proceso hubo pues, múltiples médicos involucrados, hubo unos especialistas en sueño, hubo cardiólogos, el Dr. Murray es cardiólogo, por ejemplo, y hubo 2 anestesiólogos, uno de ellos fue el Dr. Stephen Schaefer. Stephen Schaefer es un especialista en farmacología, en farmacodinamia. De hecho, él es el autor del inserto que trae el Propofol en los Estados Unidos. Entonces, él fue el testigo de la fiscalía y pues él se ofreció para hacer esto. Él hizo el análisis del caso de Michael Jackson, de Conrad Murray, y encontró estas 17 faltas graves que a su modo de ver: carencia de equipo de manejo de vía aérea básica, carencia de equipo de manejo de vía aérea avanzado, carencia de succión, carencia de bomba de infusión, carencia de un pulsoxímetro, carencia de tensiómetro, carencia de electrocardiógrafo, carencia de capnografía, ausencia de relación médico-paciente, no vigilancia del estado de conciencia del paciente, no vigilancia de la respiración del paciente, no monitoría de la saturación, de la presión arterial y frecuencia cardíaca del paciente, no solicitar ayuda, no llamar a urgencias de inmediato, no registrar información al inicio del procedimiento, lo cual, noten, estas 3 las considera violaciones graves. O sea, no hacer un registro antes de las condiciones del paciente, no hacer un consentimiento informado, una violación grave, y no registrar los eventos durante el procedimiento. Y pues finalmente no informó a los paramédicos lo que le había administrado. Lo interesante de todo esto es cuando se ve el análisis de estos casos, de estos eventos, estas faltas graves de seguridad, según el Dr. Stephen Schaefer, son puntos que todas están discutidas en el consenso. En el consenso que hemos desarrollado, sí, todos son puntos que se discutieron y se consideraron y estaban incluidos. Vale la pena contar de que este consenso pues, no fue caído de la nada. Completamos casi 2 años trabajando en él. Y el análisis de esto arranca por lo siguiente. La condena al Dr. Murray no fue porque no fuera anestesiólogo. Esa no fue
no fue la condena, a pesar de que en los Estados Unidos el inserto del Propofol indica que de manera explícita dice que la persona que lo administre debe tener entrenamiento en anestesia. Para ponerlos en contexto, en los Estados Unidos, entrenamiento en anestesia lo tienen un número de médicos que no son anestesiólogos. Por ejemplo, los maxilofaciales hacen rotación de anestesia y ellos administran anestesia general. Y otras especialidades también tienen ese tipo de rotaciones y tienen, digamos, el permiso, el clearance para poder administrar anestesia. Entonces, pero el hecho es que la condena a él no fue porque no fuera anestesiólogo. ¿Será posible apagar esa luz? Algo. No fue por no ser anestesiólogo, sino por violar las normas de seguridad. Esa es la razón por la cual el Dr. Murray fue condenado. Por violar unas normas de seguridad. Aunque no hay normas explícitas para la sedación para todos los Estados Unidos, cada sociedad ha generado algunas recomendaciones de sedación por no anestesiólogos y claramente en el análisis de este caso se encontró que el Dr. Murray violó esas normas. Entonces ese es el primer concepto, no es porque no fuera un anestesiólogo. Ahora bien, ¿a qué vamos? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de ser del consenso que se desarrolló? Entonces primero, ¿cuál es el escenario actual? Entonces, hoy en día, como ustedes saben, hasta este consenso no existía ningún tipo de regulación en el país. De hecho, la Secretaría de Salud, alrededor de un desenlace fatal, en el cual al discutir el desenlace con el médico involucrado, la Secretaría de Salud quedó desarmada al decir el médico involucrado en el proceso que él no había violado ninguna de las normas de habilitación de la Secretaría de Salud, ni del Ministerio. ¿Por qué? Porque no existen. A raíz de esto, la Secretaría de Salud le solicitó inicialmente a la Sociedad Cundinamarquesa y pues esto creció a la SCARE para efectos de generar unas recomendaciones para seguridad en estos tipos de escenarios. ¿Y cuál es la realidad? Hoy en día, todos ustedes que hayan ido a las suites de gastroenterología habrán visto que los gastroenterólogos pueden administrar un poquito de midazolam, pero también un poquito de fentanil, pero también un poquito de propofol. Si nosotros pensamos estos tres medicamentos, nosotros los podemos usar para TIVA. De hecho, eso produce anestesia general en algunos pacientes según las dosis, pues vamos a lograr TIVA. Entonces, esta es la realidad hoy. Mucha gente hoy se está rasgando las vestiduras por generar unas recomendaciones específicas para lo de sedación, cuando la realidad hoy es que en muchas de las suites de gastroenterología del país se está administrando anestesia general por no anestesiólogos. Esa es la realidad. Porque esto es una combinación muy común en gastroenterología, muy común. Ahora bien, esto también pues, se ha asociado con que en la ciudad y seguramente en el resto del país ha habido muertes en gastroenterología, en las suites de gastroenterología, en endoscopia, en procedimientos de CEPRES, en radiología, en maxilofacial y demás. Pero hay un pequeño problema. A veces también se nos olvida que, creemos que la cura para estas sedaciones simplemente es la presencia de un anestesiólogo. Y no. Resulta que hay también muertes en la ciudad y hay procesos andando con anestesiólogos involucrados en procesos de sedación o intervenciones de diferente índole. Entonces, claramente tenemos un problema real. La dificultad es que hoy no hay regulaciones. Esta nueva presentación, por ejemplo, la hice en algún sitio en el país donde los colegas decían fácilmente que a veces no había ni siquiera disponibilidad de oxímetro en el sitio donde estaban haciendo las sedaciones. Esto es inconcebible, simplemente. Entonces, si nosotros estamos hablando de ese tipo de condiciones hoy no reguladas, pues claramente estamos hablando de una situación muy peligrosa y nosotros como Sociedad Colombiana de Anestesia primero tenemos una responsabilidad para con nuestros conciudadanos para velar por la seguridad de nuestros conciudadanos, ¿sí? Ahora bien, entonces vamos a un escenario hipotético. Entonces, algunas personas cuando arrancamos todo este proceso pensaban, no, la sedación es parte exclusiva, es un área exclusiva de los anestesiólogos.
Sabemos que la anestesia general es una parte del continuum de ansiolisis, sedación leve, sedación moderada y anestesia general. Es un continuum. Y entonces algunos podrían decir, pues no, la sedación solamente puede ser administrada por anestesiólogos. Entonces pensemos de una manera hipotética, hagamos el ejercicio. La pregunta es, ¿tenemos suficientes anestesiólogos para satisfacer las necesidades del sistema? La respuesta es evidentemente no. En análisis de laboral que ha hecho la SCARE, ha encontrado que en promedio los anestesiólogos del país estamos trabajando 1,5 o 1,6 tiempos completos. Ese es el promedio del país. Si nosotros tuviéramos de un momento dado la necesidad de suplir las demandas de sedación en todos los contextos, porque ojo, es muy fácil decir, sí, yo me presto, pero para las sedaciones de los pacientes privados, que pagan en efectivo. Pero no, del post no, eso sí yo no atiendo. No. Y en una ciudad donde yo estuve, me contaron que esa es la realidad. O sea, se rasgan las vestiduras por el consenso, pero cuando son los privados, sí. Pero cuando son los del post, sí, eso sí los pueden sedar los gastroenterólogos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No es que es tan peligroso? ¿No es que es violación de la exclusividad de la anestesia? Entonces, esto es algo que tenemos que ponernos a pensar porque no es este problema, y esto es solo con sedación, ni siquiera pensamos en una situación donde si estamos trabajando 1,5 en 1,6 tiempos completos, paulatinamente, toda la tendencia en el mundo es que cada vez hay más procedimientos invasivos en los pacientes que requieren anestesia. Luego, las demandas de los servicios de anestesia van a seguir creciendo a un ritmo superior a la producción de anestesiólogos en virtualmente todos los países del mundo. De los pocos países del mundo donde tenemos anestesia administrada solo por anestesiólogos es el nuestro. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque el escenario en el cual algunos podrían plantear de que la sedación lo hubiéramos declarado algo de exclusividad para los anestesiólogos, podría haber tenido un impacto realmente dramático sobre nuestro ejercicio. Porque imagínense un escenario donde los anestesiólogos consideramos que, supongamos que la evidencia dijera que es que la sedación solamente es segura si lo hacemos los anestesiólogos. Bueno, doctores, entonces, señores SCARE, necesitamos en este momento 1000 anestesiólogos más para todas las demandas de sedación en el país. ¿Cómo hacemos? No hay. Simplemente no hay. No hay. Ni siquiera estamos dando abasto para la cirugía común y corriente, mucho menos para unas demandas aumentadas de sedaciones que hubiera en el sistema. Entonces, desde el punto de vista pragmático, es imposible pensar que esto siquiera fuera una posibilidad. Entonces, el segundo aspecto que hay que tener presente es, en nuestro país y en muchos sitios, pues, tenemos la expectativa de que el cirujano que se gradúa, entonces es capaz de hacer una pancreatodenectomía, es capaz de hacer injerto aorto bifemoral, es capaz de hacer una toracoscopia, una resección de una lobectomía por toracoscopia y demás. O sea, esa es la expectativa. O sea, que alguien se especialice, ¿no? Pero esa es la expectativa que tendríamos a priori. Lo mismo ocurre con los anestesiólogos. Tendríamos la expectativa de que todos los anestesiólogos puedan administrar la anestesia al niño con una fístula traqueoesofágica que pesa 820 gramos. También pueda hacer la revisión del reemplazo de cadera en el paciente con 3 infartos y con angina estable. Y también pueda administrar anestesia para un tumor de fosa posterior que está casi involucrando el tallo. Eso es una realidad que sabemos que es bastante difícil de concebir, de que uno tenga la experticia en todas las áreas al mismo tiempo. Esto mismo pasa con la sedación. La sedación no es que por defecto todos los anestesiólogos podemos hacer sedación perfectamente y con seguridad. Esto pues se relaciona con que ha habido varios casos de decesos de procedimientos por fuera del quirófano relacionados con sedación por parte de anestesiólogos. Luego es claro
que de pronto también nos puede faltar algo de competencia en esto. Entonces, estos conceptos hay que tenerlos presentes para algo como este problema de la sedación. ¿Cuál es la realidad internacional? O sea, nunca nos podemos abstraer y considerar de que Colombia queda en otro planeta. O sea, nuestra realidad, pues, como muchas cosas, finalmente llegan a nuestro país. O sea, algunas cosas se demoran mucho, otras se demoran menos, pero eventualmente las tendencias mundiales finalmente llegan y nos afectan. En Australia, por ejemplo, hay unas guías desarrolladas similares a nuestro esquema, lo tomamos de allá, de hecho, en el cual generaron unas recomendaciones de sedación por no anestesiólogos por parte de alrededor de unas 10 o 12 sociedades científicas. Y pues generaron esto para que pues aumenten la seguridad de los pacientes. En los Estados Unidos, la American Society of Anesthesiologists ha generado un documento de sedación por no anestesiólogos que fue publicado hace ya 10 años. De hecho, tiene videos y algún tipo de capacitación para sedación por no anestesiólogos. La Comunidad Económica Europea ha generado unas guías con respecto a sedación por no anestesiólogos. En el Reino Unido hay guías de sedación por no anestesiólogos. Es decir, en virtualmente todo el mundo desarrollado hay guías para sedación por no anestesiólogos. Y la sedación en ningún país desarrollado del mundo, y menos los subdesarrollados donde en términos generales hay escasez de personal anestesiológico, hay el esquema de sedación exclusiva por médicos anestesiólogos. Eso no existe en ningún país del mundo. Entonces, claramente, pues tenemos un aspecto que es no tenemos la capacidad de proporcionar esos servicios. La capacitación no es tan clara para todo el mundo. Y encima de eso, la realidad internacional nos muestra que en ningún lado del mundo la sedación es exclusiva de los anestesiólogos. Entonces, pues creo que definitivamente para nosotros era inviable considerar algo así. Ahora bien, este problema, porque estas recomendaciones de sedación por los anestesiólogos han generado mucho debate en el país. Algunos dicen que es que estamos vendiendo la anestesia, que estamos entregando la anestesia, que lo siguiente que sigue es que vamos a hacer bloqueos irregionales por cualquier persona y demás. Entonces, una experiencia interesante es en la Comunidad Económica Europea. En el año de 2010, en diciembre de 2010, la European Society of Anesthesia publica unas guías de sedación por no anestesiólogos con propofol en gastroenterología. Estas guías están avaladas por la ESA, están avaladas por otras dos sociedades de gastroenterología y de endoscopia. Interesantemente, en agosto del 2010, publican una furiosa respuesta, porque es realmente pues, la nota que mandan, algunas sociedades mandan una furiosa carta protestando por estas recomendaciones. Este es el documento de diciembre de 2010 de la European Society of Gastrointestinal Endoscopy, Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates y European Society of Anesthesiology. Entonces esto fue lo que salió y en agosto el presidente de la Sociedad Israelí de Anestesia, que es miembro de la ESA, en conjunto manda una nota pues, con el aval de 20 sociedades más o menos, 21, mira que está, 21 sociedades europeas, condenando el consenso. Dicen que eso no es válido, que eso no puede ser así, que eso es absurdo, que la ciencia, que, ¿cómo se llama? Que la literatura no lo avala y demás. De hecho, sí, interesantemente, pues yo soy miembro de la ESA y me llegó en diciembre, 1 de diciembre, ya una comunicación a todos los miembros de que el board de la ESA mandó una carta al European Journal anunciando retiro del apoyo a las guías de no anestesiólogos por propofol, que fue como resultado de una cuestión de votación, simplemente. Interesantemente, las 21 sociedades de anestesia europeas que lo vetaron, digámoslo así, no incluyeron las sociedades más pesadas de Europa, que son la Sociedad Alemana de Anestesiología, la Sociedad
Francesa de Anestesiología y la Sociedad Inglesa y las escandinavas. Ellos no aprobaron retirarse de esto. De hecho, estos profesores, muy distinguidos anestesiólogos, él ha sido presidente de la Sociedad Europea de Anestesia y este es un profesor, este también fue presidente de la Sociedad Europea de Anestesia, escribieron un comentario con respecto a la carta del doctor Perel, en el cual mencionan que esta posición radical de prohibir el uso de propofol por no anestesiólogos, que considerarlo una droga exclusivamente anestésica, pues puede tener un impacto desfavorable sobre la población, ya que los recursos en buena parte de los países europeos de anestesiólogos son escasos. De hecho, en el hospital de este doctor, que es uno de los hospitales más grandes de Europa, en Bélgica, los esquemas que utilizan formaron personas que ni siquiera eran enfermeras para que pudieran hacer sedaciones en endoscopia, porque simplemente no daba abasto el departamento de anestesia para cubrir todas las demandas de servicios en su hospital. Esa es la realidad que ellos tienen. Entonces mencionan, no sabemos, pero estas preguntas desenmascaran el conflicto de esto. Existe muy poca evidencia sobre el curso de acción y el argumentar el nivel de empirismo y de una aproximación razonada. Por lo tanto, llamamos a que haya una posición considerada, balanceada, que enfrente la heterogeneidad y la variabilidad de las prácticas de sedación y anestesia a través de Europa y que promuevan la estandarización del entrenamiento para el beneficio de los pacientes. Entonces, esta es la situación en Europa. De hecho, ahorita, hace un mes que estuvimos en el Congreso Mundial de Anestesia, tuvimos la oportunidad de hablar tuve la oportunidad de hablar con dos personas que escribieron esto, y me decían que era una decisión simplemente política. 21 sociedades dijeron que no, eran mayoría, entonces simplemente se retiró el apoyo, pero sin soporte científico, simplemente una cuestión política, no más. Concluyen, sería desafortunado si el fundamentalismo y el populismo debilitaran nuestra posición como una profesión. Este es el consenso que está publicado también ahí en la revista Colombiana Anestesia, está disponible gratis, está pendiente la publicación de pediatría, que ya también se desarrolló. Y entonces en este consenso, ¿qué aclaramos? O sea, para que entendamos realmente, o sea, yo creo que hay pocas personas en general que han leído el consenso y hay muchas personas que han criticado de una manera vehemente, y algunas personas agresivas y algunas personas hasta groseras, han cuestionado este consenso y no lo han leído. Entonces, si se sentaran a leerlo, encontrarían algunas cosas interesantes. El concepto, la idea general del consenso es que los no anestesiólogos solo puedan hacer sedación leve y moderada. Entonces, muchas personas vienen y decían, es que con 1 miligramo de midazolam podemos llevar anestesia general a algún paciente. Sí, es posible. Alguna vez pasará algo así. Pero si nosotros recordamos, si un paciente con midazolam es casi imposible de que se muera si hay una persona medianamente capacitada que deje permeable su vía aérea. Es imposible. Si la vía aérea está permeable, es imposible que un paciente con midazolam se muera. De hecho, estaba tratando de buscar las estadísticas para ver el uso de benzodiazepinas por las personas en la casa. ¿Cuántas centenas de miles de colombianos no toman benzodiazepinas todos los días? Y no están ni siquiera cerca a una persona que sepa manejos de vías aéreas y demás. Entonces, el concepto inicial es, los no anestesiólogos solo deben usar un medicamento, uno solo. Entonces, con eso ya aliviamos un poco los problemas del problema de predictibilidad del efecto de las medicaciones. Porque sabemos que si nosotros damos un poquitico de fentanil con un poquitico de midazolam, podemos tener un poquitico de rigidez torácica, con un poquitico de apnea, con un poquitico de conciencia y con un poquito de desastre. Entonces, eso es lo que específicamente queremos evitar. Entonces, aclaramos también, la puede hacer un no anestesiólogo, que puede ser un médico, un odontólogo, una enfermera, un auxiliar de enfermería,
bajo la supervisión del operador responsable y sobre todo una persona distinta de la que hace el procedimiento. ¿Cuál es la realidad hoy? En muchos sitios del país, la mayoría de las sedaciones las hace el mismo individuo que hace el procedimiento. Este escenario es tremendamente peligroso. Es peligroso, o sea, es afortunado que no haya más eventos. Pero el hecho de que sea una persona distinta de la que hace el procedimiento ya automáticamente cambia el escenario. Y consideramos estas competencias mínimas. O sea, para esto, entonces alguien decía que el ACLS. En el escenario de lo que se está administrando, que es una medicación única, no es razonable exigir el ACLS. De hecho, los anestesiólogos, si hablamos aquí de pronto, 1/3 de los anestesiólogos tienen ACLS, por decirlo así. Entonces, ese escenario pues, no nos resulta ser lógico para sedación leve o moderada. Leve o moderada, sí. Entonces, vigilar los signos vitales del paciente, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. O sea, el oxímetro de pulso es mandatorio. Debe tener certificación de soporte vital básico si se hace sedación grado 1 y 2. Debe contar con una formación básica en sedación obtenida en cursos que avale la Sociedad Científica del área de manera conjunta con SCARI que haya sido definida como idónea para ese menester. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Todavía esto pues no está todavía publicado o adoptado como parte del decreto de habilitación que está pendiente de que ocurra, pero ese es el concepto que queremos tener. Esta certificación debe incluir entrenamiento de manejo de crisis o complicaciones propias de la sedación que van a hacer y pues un periodo de periodicidad. Una lista de chequeo. Entonces, con la experticia de los grupos de sedación, se hizo una lista de chequeo para la sedación, que es esta. Se ajustó la de ISOPS, que es... se llama la International Society for Office-Based Surgery. Entonces, esta organización publicó esto y pues nos autorizó a que lo tradujéramos y lo utilizáramos. Hay un registro de sedación con unas cosas básicas de interrogatorio y un registro acá de información del paciente. Con respecto a la sedación profunda, entonces la sedación profunda, o sea que la definimos muy claramente, que simplemente pues, es las definiciones de los grados de sedación por la American Society of Anesthesia. Si solo se obtiene respuesta por medio de un fuerte estímulo doloroso, se considera que el paciente está bajo sedación profunda. Entonces, dice, en este grado se logra habitualmente combinando medicaciones, opioides con un sedante, lo cual demanda experticia en el manejo de vía aérea, que puede comprometerse gravemente y la falta de experticia en el manejo de vía aérea puede asociarse a un desenlace letal en poco tiempo. La competencia de manejo de vía aérea en Colombia no se adquiere virtualmente ningún entrenamiento diferente de la especialidad de anestesia y solo en mucho menor grado se lo obtiene en cuidado intensivo o en medicina de emergencias. Entonces esto lo dejamos muy explícito. Por lo anterior, los médicos de las especialidades que pueden requerir este grado de sedación como radiología, gastroenterología y odontología difícilmente adquieren este tipo de competencias durante su entrenamiento. Así pues, enfrentar un evento de pérdida o obstrucción de la vía aérea de presión respiratoria profunda puede traducirse en un desenlace adverso muy serio que es virtualmente prevenible si se opta por evitar este nivel de sedación o por obtener apoyo de un anestesiólogo. El Comité de Sedación de la SCARI considera que este nivel de sedación debe restringirse a los anestesiólogos para poder hacerla ofreciendo niveles de seguridad adecuados. Hay que cumplir unos requisitos los cuales no son viables en la mayoría de los escenarios del país. O sea, ¿cuáles son los requisitos? Tienen que tener ACLS, entrenamiento de monitorización electrocardiográfica, métodos avanzados de vía aérea, cursos avanzados de sedación, equipo de monitorización que incluye capnografía, experiencia supervisada. Entonces, evidentemente, pues la sedación profunda, pues no la pueden hacer no anestesiólogos, sino un puñado de personas en el país que no sean anestesiólogos. Y pues claramente todos los escenarios donde los pacientes tengan alguna comorbilidad, clases de pacientes como que no colaboran, edades extremas, enfermedades cardíacas severas, enfermedades pulmonares, hepáticas, renales, sistema nervioso central, obesidad mórbida, apnea del sueño, bla, bla, bla.
tienen un elevado riesgo de desarrollar complicaciones a menos de que se tomen precauciones. Este tipo de pacientes, la sedación debe ser manejada por un anestesiólogo para minimizar el riesgo de morbilidad prevenible. Entonces, hay por último esto de la complejidad del procedimiento. O sea, si son sedaciones más prolongadas o más complejas que pueden requerir la asistencia de un anestesiólogo. Entonces, en resumen, ¿cuál es la intención de las recomendaciones? Uno, que los no anestesiólogos tengan una capacitación, eso es lo primero. Dos, que la persona que lo haga sea diferente del operador. Y tres, que solo use una droga. Entonces, con esas tres cosas, pretendemos regular un ejercicio que hoy en día es completamente caótico y que cada quien hace lo que le parece. Entonces, normatizamos esa actividad, mejoramos la seguridad, hacemos exclusiva la sedación 3 para los anestesiólogos. Entonces, claramente, las sedaciones profundas o para procedimientos prolongados, pues van a necesitar por defecto los servicios de un anestesiólogo. La ventaja de esto es que aunque el ministerio, digamos, no lo adopte o no sea parte de algún tipo de decreto o norma de habilitación, el hecho de que ya la Sociedad de Gastroenterología, de Endoscopia, los colegios de odontología y ¿qué más? Maxilofacial, lo hayan avalado, ya esto lo convierte en un parámetro contra el cual se va a comparar el ejercicio de lo que se haga. Entonces esto va a ser importante porque va a presionar a que las cosas mejoren. Hay una actividad docente, claramente, pues los anestesiólogos pues, tendrán un aumento de las necesidades a través de organizaciones para enseñar sedación a no anestesiólogos. Desde el punto de vista de FEPASDE, al generar reglas, estamos protegiendo a FEPASDE, porque en lo que hay hoy, que no es nada, no existe, hoy cualquier persona que tiene un accidente grave, motivo de un proceso penal o civil, no hay ningún argumento para que FEPASDE le diga, no, usted está fuera de las normas, no lo podemos cubrir. En un escenario como el que ya tenemos establecido, en el cual una persona hace una práctica, combina medicamentos, tiene un desenlace letal, no tiene una persona independiente que le ayude, esa persona no está capacitada, esa persona pues no tiene forma de ser defendida por FEPASDE y esa persona es vulnerable por su cuenta. Entonces estamos protegiendo a FEPASDE. Y por último, algo que es intangible pero que es importante es que en este ejercicio de generar estas recomendaciones, la Sociedad Colombiana de Anestesia ejerció un liderazgo muy claro con las autoridades de salud del país. En estos días me llegó, un colega me mandó esto de que había un curso de sedación por inhalada con óxido nitroso. Entonces estaban un poco inquietos. Entonces lo primero que quería contarles es que pues yo no soy, yo pues me dedico a seguridad básicamente y pues me dedico a hacer la búsqueda de la literatura al respecto. Yo no hago sedaciones en mayor grado. Nosotros en nuestra institución hacemos sedaciones, pero no son demasiadas. Pero entonces, por ejemplo, con el óxido nitroso, a priori, yo tenía el concepto de que el óxido nitroso no servía para nada. Como pues sabemos que en Bogotá eso no sirve para nada. Pues resulta que es muy interesante porque ya charlando con los odontólogos que están capacitados para esto, me explicaron y entendí para qué usan el óxido nitroso. Los odontólogos usan el óxido nitroso no para anestesia, lo usan para ansiolisis. Ellos lo usan para ansiolisis. Luego, para ansiolisis es magnífico. Eso es lo que ellos buscan. Ansiolisis. Entonces, en vez de darle 1 miligramo de midazolam a una persona, si le dan óxido nitroso, logran la ansiolisis que quieren para el procedimiento. Ellos no van a lograr anestesia. Y entonces cuando me puse a ver la literatura de ellos, en efecto, lo que procuran es ansiolisis. Entonces cuando uno entiende esto, empieza a ver las cosas de una manera diferente. Entonces no es que los odontólogos van a dar anestesia. No, ellos usan unos dispositivos de... unos puntos, porque es que de pronto se nos queda vacía la primera parte de la controversia que ha generado el consenso. Primer punto, el consenso para los que tienen énfasis en epidemiología, el consenso no cumple
los términos epidemiológicos para llamarse consenso. ¿Sí? El consenso no es una reunión que se hizo, ellos con mucho ánimo hicieron una consulta, pero le falta epidemiológicamente, es muy defectuosa desde el punto de vista epidemiológico metodológico. Ahora, la necesidad está, o sea, sabemos claramente el argumento del Comité de Seguridad es absolutamente claro en que no tenemos el recurso humano para poder, y que estamos en una brecha peligrosa de que nos toca obligarnos a reglamentar de alguna manera esto. Primer punto, consenso no se debía llamar, de pronto puede ser un documento derivado de unas reuniones interesantes. Perdón, Pilar, de pronto terminamos y... Sí, listo. Vale. Pero entonces, para que nos des un poquito de espacio... Ya falta muy poquito de esto. Entonces, al respecto, contacté, o sea, aquí está el curso, aquí está, los objetivos del curso pretende capacitar a odontólogos generales especialistas en manejo efectivo de la sedación inhalada con óxido nitroso para atención del paciente ansioso y fobias a tratamiento odontológico, permitiendo de esta manera, listo. Ahí dicen discutir los componentes de lo que hay, indicaciones, contraindicaciones de sedación inhalada, complicaciones de sedación inhalada, prevenir, conocer y manejar estas complicaciones y demás. Ahí tengo ya una observación, ¿no? Y es que el objetivo son describir, discutir, enumerar, discutir 6. Administrar sedación ya no es un objetivo aparentemente porque lo numeran, es una información un poquito digna de ser revisada, ¿no? Para si quisiera dar un mensaje claro, es un mensaje ambiguo. Bueno, o sea, esto se los muestro aquí, y este es el programa de ellos, ¿sí? Aquí están todos, tienen prácticas. Y les cuento, o sea, primero les cuento, por ejemplo, la American Society of Anesthesiologists acaba de mandarle, me llegó esto hace poquito, la actualización del video de sedación por no anestesiólogos, para que ustedes empiecen a darse cuenta de la realidad del mundo. Miren lo que hay. Hay un video de demanda al que uno puede pagar, pues para efectos prácticos un curso, pues, de una manera conceptual, diseñado para un registro único e incluye un examen pre y post-test con certificado de haberlo completado. Entonces, la American Society of Anesthesiologists certifica personas que hayan tomado este video de sedación. Es un video que dura como unos 30 minutos, 25-30 minutos. Es interesante ver que ni siquiera es algo que pone en la persona que tenga que ir a hacer algunas prácticas y demás. Para que nos pongamos en contexto de lo que es la sedación en otros países, en Estados Unidos, que es el país más litigante del mundo. Y quería mostrarles aquí ya la carta, o sea, yo le escribí a la doctora encargada, a la odontóloga encargada del curso de sedación. La doctora hincapié, entre la comunidad anestesiológica ha recibido inquietudes acerca de su curso. Lamento incomodarla, pero quisiera me ayudar a aclarar algunos detalles para solucionar algunas dudas. Las recomendaciones indican que las sociedades de odontología y anestesiología deben dar su visto bueno. No sé si su programa ha tenido esa recomendación. Es posible conocer los docentes, ¿sí? los diferentes temas. Ellos hablan de una cosa que se llama la AAPD. Es la Asociación de Sedación de Odontología en Estados Unidos. ¿Qué? La de sedación no, de odontología no sé qué, en Estados Unidos. Aquí está. Aquí está la respuesta de la doctora. Quiero manifestarle que los temas que han generado inquietud en su comunidad serán tratados por un anestesiólogo e igualmente quiero comentarle que se dará la normatividad de seguridad por ustedes. El entrenamiento BLS será dado en el laboratorio de simulación de la universidad. Para los que no saben, pues la Universidad del Bosque fue la primera universidad del país de tener un laboratorio de simulación y fueron los que arrancaron con todo lo de BLS y ACLS con el doctor Matiz.
se usará el oxímetro de pulso que es usado en la facultad cuando realizamos los procedimientos, ¿sí? Entonces, esto, pues digamos, para ver que, pues, estamos hablando de un esfuerzo que, pues, luce estructurado, luce organizado, y como les decía, pues, estamos hablando de uso de óxido nitroso para ansiolisis. O sea, no para anestesia, ni mucho menos, porque además los aparatos de ellos no pueden dar más del 40% o 50% de óxido nitroso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora pues damos pie a las preguntas o comentarios o lo que sea. Con respecto a lo primero que quería comentar es con respecto a lo del consenso. Ahí recibí una nota del doctor Rincón porque alguien de la Nacional va a escribir un artículo en la revista comentándolo del consenso. Entonces, consenso, para definición de los epidemiólogos, es una cosa muy específica con una serie de criterios. Consenso también significa ponernos de acuerdo, y el objetivo este documento era ponernos de acuerdo. Y la metodología utilizada, ahí está escrita, es el método Delphi. El método Delphi es un método en el cual se utiliza en diferentes ciencias humanas en el proceso de iteración. Es un proceso heurístico en el cual yo genero una propuesta y los interlocutores van emitiendo opiniones. Este documento tuvo 32 iteraciones, 32. ¿Sí? Entonces generamos un documento, se sometió a discusión, cambiamos, generó discusión, lo cambiamos, generó discusión, cambiamos, generó discusión, cambiamos, etcétera, 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 hasta lograr el documento final. Luego este consenso tiene las características de un consenso desde el punto de vista de análisis heurístico, ¿sí? Del método Delphi. Entonces, eso lo hago a aclaración porque, perdónenme, pero lo digo, pero los epidemiólogos, ¿sí?, le meten lo que no importa a las muchas cosas, o sea, porque si nosotros vemos en Colombia, el otro día estaba viendo, tenemos como 400 epidemiólogos, médicos epidemiólogos. Entonces, con 400 médicos epidemiólogos clínicos, deberíamos ser una potencia de productora de ciencia en América Latina. Y no. Lo que producimos es cómo investigar, cómo hacer la pregunta de la investigación, ¿sí? Cómo se hace un consenso, ese tipo de cosas. Pero hacer cosas de investigación realmente no se hacen. Y eso pues es algo que se lo comento. Buenas noches, mi nombre es Alberto Molano, soy una de las personas que participó en el desarrollo del consenso. Bueno, y para quienes no me conocen, pues, sí, creo que en la diapositiva de Pedro faltó una pregunta y quisiera plantearla al público. En este momento, ¿quiénes de los que están acá están dedicados al tema de la sedación? 2, 3, 4 personas, sí. Yo creo que cada vez vamos a hacer más. Yo, para comunicarles algo de mi experiencia personal, yo empecé a hacer sedaciones desde hace 18 años debido a que mi hermano es gastroenterólogo. Para este momento debo haber realizado unas 800.000 sedaciones de gastroenterología y en este momento, desde hace unos 8 años, yo lidero un grupo de anestesiólogos que hacemos sedación en diferentes unidades de gastroenterología. Y para hacer una aclaración respecto del tema que nos llevó a discutir este tema en la Sociedad de Anestesia, quisiera indicarle a Pedro también que la inquietud no surgió precisamente del caso de mortalidad. La inquietud surgió porque nosotros como empresarios de varios grupos que han aparecido en Bogotá, solicitamos ante la Secretaría de Salud. Entonces, como no encontraban ningún ítem respecto del tema de sedación, no podía aparecer como anestesia nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque todas empiezan en nivel 2, entonces teníamos problemas en la habilitación. Como empresas de sedación nos dirigimos a la Sociedad de Anestesiología a plantear una necesidad. ¿Por qué? Porque no podía pasar más tiempo en el cual nosotros siguiéramos haciendo por el orden de 12.000 a 13.000 procedimientos al año sin que la sociedad, sin que la Secretaría de Salud supiera que esto estaba pasando. Efectivamente tuvimos muy buena respuesta en la Sociedad de Anestesiología, se publicó, se llegó a un acuerdo después de acaloradísimas discusiones
con cada una de las especialidades que asistieron, para nombrar solo 3 las que puso Pedro, pero yo también quisiera hacer una pequeña encuesta acá. Si a alguien le han hecho sedación en el servicio de gastroenterología de la Reina Sofía, lo ha hecho el mismo gastroenterólogo. Si alguien ha ido a una biopsia de próstata últimamente, la sedación se la ha dado el urólogo. Si alguien ha ido a un procedimiento de neuroradiología intervencionista, la sedación se la ha dado el radiólogo, ¿sí? Con toda seguridad, yo podría decirles en qué sitios ya hemos establecido, digamos, la presencia de un anestesiólogo permanentemente en determinadas unidades. Pero este tema, ¿a qué va? El tema va a que la necesidad de sedación va a ir creciendo. A nosotros nos preguntaban, pero ¿cómo si usted es dueño de una empresa de sedación no aprovecha este momento para decir que la sedación es exclusiva de los anestesiólogos? Claro, para mí, y creo que para todos los que estamos aquí representando alguna sociedad que está dedicada al tema de la sedación, sería una oportunidad magnífica. Pero entendimos, gracias a las discusiones que hemos tenido, que ni tenemos el personal suficiente, ni tenemos las condiciones de aplicación suficiente, y que tenemos que, primero que todo, velar por la seguridad de los pacientes, no en Bogotá, no en Cali, no en Medellín, sino en el país. Si nosotros colocamos que no se puede hacer endoscopia, sino con la presencia de un anestesiólogo, la persona que acaba de comprar un equipo de endoscopia en Riohacha no podría realizar los procedimientos, tendría una dificultad legal bastante importante. Por eso yo creo que el consenso se trabajó claramente en el sentido de, primero, trabajar para todo el país. Segundo, mucha gente dice, pero eso le va a quitar el trabajo, usted está dedicado solo a eso. Yo hoy en día no hago sino sedación. Entonces yo le decía, mire, la historia que es probablemente el desarrollo de la sedación en la mayor parte de nuestras ciudades me ha demostrado lo siguiente en 18 años. Yo empecé yendo solo a hacer los pacientes recomendados, el papá o la mamá del gastroenterólogo que me invitaba, ¿sí? El paciente que era especial porque era un paciente importante, y hoy en día muchos gastroenterólogos han llegado a una conclusión que se me hace bastante clara. Lo primero, si estoy interesado yo en hacer la sedación y hacer el procedimiento, me empiezo a entrenar, voy a los diferentes cursos, de hecho han asistido ya a algunos cursos, y lo hago yo. Yo diría que eso es el 10% de los gastroenterólogos en este momento, exagerando. El 80% de los gastroenterólogos que deciden tener sedación en su sitio de trabajo, deciden que lo haga otra persona, un anestesiólogo idealmente. Y así trabajamos en varios sitios en Bogotá. Lo otro es, cuando hay una complicación importante, cambian a que siempre vaya el anestesiólogo. Y lo otro es que en la medida que aumenta la complejidad del procedimiento, cada vez les gusta más estar acompañados por un anestesiólogo. Yo no estoy lejos de pensar que esa va a ser la tendencia en todas las ciudades. Y nos sigue quedando el tema de la sedación nivel 3. Nosotros como empresa realmente creo que ninguno hace sedación exclusivamente. Creo que hemos encontrado que la pseudoanalgesia, que es el término, creo yo que debe ser correcto para los procedimientos en los cuales uno no quiere, no solo que el paciente no se acuerde, sino que aparte de eso no le duela, el término correcto debería ser pseudoanalgesia. Entonces nosotros ofertamos pseudoanalgesia, ¿sí? Porque la sola sedación en muchos procedimientos termina siendo mala para el paciente. Les hablo de una colonoscopia, ¿sí? Bueno, quería pues hacer una intervención corta porque pues consideraba importante que mi experiencia es bastante amplia en este tema, y pues seguimos con la discusión abierta para el resto de participantes. Tomando en relación a lo que se hizo en las reuniones de la Secretaría, yo recuerdo que fueron 4 grupos o 8 o 10 personas fue la última vez que se citaron, y el consenso pues iba de un lado a otro con ciertas variaciones que uno decía, esto es más conveniente con acciones, con grupos de gastroenterología que se vieron. El reporte en ese momento que se hizo por parte del grupo de gastroenterología fue que en 450.000 casos no reportaron ni un solo incidente, ninguna complicación, ni de manejo de la vía aérea, ni de ninguna otra índole. Y no comentaron las muertes que se han sucedido. Clínicas reconocidas como Palermo, Hospital del Tunal el año pasado, en más de 2 o 3 oportunidades se presentaron.
Yo hice caso y hice la mención de esa situación que se presentó y que no hubo reanimación sobre esos pacientes dado por gastroenterólogos. O sea, no estamos escritos en un sitio donde no vamos a tener complicaciones, sino que la sedación o la analgesia, como ustedes dicen, sí se presentan las complicaciones. Y los consensos no pueden llegar solamente al hecho de que pues, no ha pasado nada en Bogotá, sino hay un subregistro de lo que se dice viene sucediendo y las complicaciones han dado. Lo otro es que grupos de analgesia y sedación están trabajando dando anestesia general en paciente pediátrico para procedimientos de gastroenterología. En este momento la 127, la Comédica lo vienen haciendo, sin tomar siquiera a un paciente una vena, que es la exigencia del gastropediatra que lo está solicitando. Hay muchas cosas que no se tomaron en cuenta durante este llamado consenso para el ejercicio de la profesión, además de la parte que se tiene que tener en cuenta dentro de la ley sexta, que se tumbó, prácticamente es literalmente lo que se hizo, como verán en el capítulo, y sedación deberá ser por un anestesiólogo. Eso nos rige a nosotros todavía. Vamos a ver a largo plazo qué sucede, cómo deriva y en qué forma, ante cuando se presente al Ministerio de Salud, esta situación va a llevar y que vaya a acarrear literalmente la caída de ciertos parámetros que manejamos como anestesiólogos. Porque hay que revisar a fondo, no solamente darle a la gente la oportunidad que se haga la analgesia, la sedación, con todos los criterios que se puedan tener de diferentes boards internacionales como nos mostraron, pero hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo y la seguridad, cómo se van a hacer aquí en Colombia, y en la medida que lo podamos corregir y podamos llevar a cabo, está dentro de la reglamentación de nuestra ley. Es una ley ya que tiene con garantías, que está fundamental. Esperemos a ver lo que pasa en el Ministerio. Básicamente era lo que creo. Vamos a hacer rondas de 3 intervenciones y que el doctor Ibarra nos ayude con algunas respuestas. Doctor León, después sigue el doctor Aguilera, el doctor y la doctora Rincón. Ya asignamos. Gracias, doctor Pérez. Yo primero que todo quiero felicitar al doctor Ibarra y al grupo de queridos colegas que trabajaron en este proyecto. Y más que felicitarlos, quiero agradecerles porque, como dice el doctor Ibarra, esto implica mucho tiempo, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Y pues a muchos de nosotros nos ha tocado que después que hacemos un trabajo, ahí sí nos llueven todas las críticas y a veces de manera muy descartada, ¿no? Entonces yo lo que quiero enseguida este agradecimiento y felicitación es plantear cómo debe ser la participación en adelante, en el sentido de que la participación debe ser a título de colaboración, en tanto que es un trabajo que ya se ha adelantado mucho y toda participación entonces debe ser entendida tanto de quien participa como de quienes están en el grupo, todos, el doctor Ibarra y todos los demás, que lo entiendan como una colaboración encaminada a mejorar la situación. Es decir, esto es algo que están dando, que es bastante bueno, está a la altura de la Unión Europea, a la altura de las guías de los Estados Unidos, pero hay algunas situaciones diferentes y hay mucha preocupación, como dice el doctor Ibarra también, en muchos colegas. Yo he estado hablando con muchos y después de leer el consenso he podido ver que realmente hay algunas preocupaciones. El doctor me parece la más importante, en tanto que hay que ser muy cuidadoso porque en la redacción hay algunas cosas de precisión y, por ejemplo, de exclusión de otras áreas, porque no excluye, por ejemplo, la opción de que haya sedación en oftalmología, por ejemplo, aunque está consagrado todo el listado, no es excluyente y pudiera permitir crear una brecha tanto en la parte y crear un problema con la ley 100 y en la parte del ejercicio de sedación que está siendo en este momento hecho exclusivamente por anestesiólogos, en la parte de ortopedia, en algunas otras áreas, digamos que en general tiene validez. Yo lo que quiero hacer es una especie de recomendación frente a que se tengan en cuenta unos 3 o 4 aspectos. Uno, el de cómo se toca con la ley 100, perdón, con la ley sexta, de cómo se toca con la ley sexta. Otro, el de que en la reglamentación, ¿sí?
ya sea por un decreto reglamentario, o sea por una resolución de la Secretaría, se excluya, ¿no? Se excluya otras opciones y pues lógicamente que quede bien claro lo del nivel 3. El doctor Ibarra nos explicó, pero me parece que de todas maneras lo del nivel 3 que tiene una pequeña brecha que no es absolutamente clara. Muchas gracias. Bueno, lo primero es lo que menciona el doctor García, es real. Tenemos un problema muy serio con la sedación porque en términos generales las estadísticas internacionales muestran una seguridad. Lo que se habló en el consenso del que está de referencia no es de sedación común y corriente, es sedación con propofol. Sedación con propofol. Hay unas casuísticas muy grandes en la cual recopilan casi 850.000 pacientes, son 2 o 3 muertes en 850.000 pacientes. Pero hay algo muy importante detrás de eso, y es que el personal que administra esa sedación tiene un entrenamiento. Eso es lo que es importante. Entonces, estamos hablando, incluso, para ponerlo en un contexto más real, esas 850.000 sedaciones son sedaciones profundas, son sedaciones 3. O sea, son sedaciones en las cuales los pacientes virtualmente están a puertas de entrada en anestesia general administrada por personal entrenado para eso. Entonces, yo no abogo por eso, porque simplemente no tiene ninguna lógica, obviamente, pero para nuestro país es descabellado. Pero lo que sí es claro es que lo que es crucial es la capacitación. Entonces, lo que procuramos con estas recomendaciones es que haya una capacitación. Entonces, mientras haya capacitación, podemos procurar de que haya mejor seguridad. Hemos logrado algo. Si las tasas de complicaciones no cambian, o sea, si los eventos catastróficos no cambian, pues tenemos que ajustarlo. O sea, todo es un proceso de negociación. Este consenso, por eso fue una discusión de negociación, porque los gastroenterólogos, ellos deseaban era que tuvieran vía libre para usar combinaciones de medicamentos, por ejemplo. Eso era su interés. Nosotros eso no lo transamos. No transamos de que fuera combinación de medicamentos. Y sabemos pues que con un solo medicamento es más difícil tener niveles de profundidades de sedación peligrosas, digamos así, con un solo medicamento. Con respecto a lo que mencionaba, muchas gracias por reconocer eso, nuestro esfuerzo. Lo primero es para recordarles que este fue bastante abierto el debate. O sea, la Sociedad Cundinamarquesa envió varias comunicaciones invitando a los foros que se hacían públicos en la Secretaría de Salud. Hicimos una presentación del consenso, se mandó por la red a los afiliados de la SCARE antes del Congreso de Medellín. Se hizo un foro en el Congreso Colombiano de Anestesia de Medellín dedicado a esto. O sea, esto no ha sido, digamos, de espalda o sea, oculto, un grupo oculto de personas que decidimos hacer, no, lo hemos hecho público y, como les mencioné, hicimos 29, creo que fueron 29 o 32 modificaciones del documento. Todo era por mail, o sea, teníamos un documento por mail, hicimos 2 reuniones vía Illuminate, ¿sí?, que nos facilitó la Sociedad Colombiana para tener personas de diferentes sitios del país. O sea, hemos hecho un trabajo colaborativo muy grande. Entonces, claramente queremos que para las modificaciones dentro de X número de años, todas las personas pues, nos aporten sus recomendaciones de cómo podemos mejorar este consenso. Porque el objetivo final es, o sea, el mundo perfecto sería que nosotros tuviéramos miles de centenas de anestesiólogos especialistas en sedación que se dedicaran a esto. Porque, ojo, yo quisiera ver cuántos de nosotros son capaces de manejar una lista de 20 endoscopias en una mañana. Yo quisiera ver cuántos de nosotros somos capaces. Creo que yo no. Entonces, se requieren unas destrezas especiales para hacer este tipo de cosas. Y como todo, en la medida en la cual las personas van haciendo la práctica, van adquiriendo las destrezas y se van facilitando los procesos. Porque una suite de endoscopia en el cual el proveedor de sedación les pueda dar 5 sedaciones en la mañana, pues no es viable. El endoscopista dice, no me sirve.
Entonces, eso es algo que es importante tener presente. Muy amable, doctor Pérez. Bueno, doctor Ibarra y los demás colegas que han trabajado arduamente en el consenso, indudablemente es un trabajo largo, ha sido difundido ampliamente. Y lamento profundamente que todos nuestros colegas que se han desgarrado las vestiduras y que nos abordan, porque abordan a las personas que por alguna razón hemos tenido alguna vinculación con la Sociedad Colombiana de Anestesiología, a increparnos de por qué eso se produjo, no vienen a estas reuniones. Y es lamentable que no asistan para manejar, para decir sus inquietudes. Yo realmente tengo inquietudes al respecto al consenso, pues lo he leído, y las inquietudes que nos han manifestado algunos de nuestros colegas es que efectivamente dice que ¿por qué se autoriza que un auxiliar de enfermería pueda aplicar propofol? Que si está establecido que el propofol no puede ser. Entonces, pues, lo ideal era que asistan y no digan eso. Sin embargo, yo me aparto un poquito de la situación porque nos está sucediendo lo que sucede en muchas especialidades, y es la traslapación de las funciones, en el sentido de que yo soy el que hago esto y no usted, como sucede entre los plásticos y los otorrinos. Efectivamente, yo he tenido serias diferencias con la Facultad de Odontología de la Universidad del Bosque y con el programa de cirugía maxilofacial de la Universidad del Bosque, que es la universidad donde he sido docente durante 20 años, en la medida en que ellos pretendían que yo recibiera a rotar en anestesia durante 4 meses a los odontólogos que estaban haciendo cirugía maxilofacial. El argumento que yo tuve y que lo mantengo para no recibirlos es que en tanto la ley 100 no haya sido derogada, y no ha sido derogada, la ley sexta, perdón, no haya sido derogada, debemos defenderla, porque si nosotros hicimos la ley sexta, la hicimos no solo para proteger al gremio, como decía el gobierno, que ellos no podían estar legislando para un grupo exclusivo de médicos, sino para la población general. Entonces nosotros les demostramos que estábamos queríamos que el Congreso legislara para defender la seguridad de los pacientes. En ese sentido, de 1981, que los anestesiólogos o los que dábamos anestesia éramos los primeros demandados, en este momento estamos en el puesto 11, y los primeros demandados están siendo en este momento los cirujanos plásticos y en segundo lugar los médicos generales. Entonces, ¿a qué viene? Lamentablemente, después de que se publica el consenso, soy invitado a un comité ad hoc en el cual debo yo participar como docente, porque existe una paciente con una quemadura de 12% de su cuerpo en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, que para hacerle una curación fue sedada por el cirujano plástico. Entonces el cirujano plástico le aplicó fentanil, midazolam y ketamina. La paciente hizo un problema de vía aérea, la paciente se les complicó, trataron de reanimarla. Cuando pudo subir un anestesiólogo, la paciente estaba en muerte cerebral y lleva 14 meses en el Hospital San Vicente de Paúl. La EPS, que es Sura, no quiere cubrirla y obviamente los familiares no quieren llevarla, y la señora solamente tenía un 12% de quemadura. Entonces viene el problema, es decir, sí, tenemos un consenso y vamos a poner unas condiciones para que eso se haga, y me parece muy bueno, hay que hacerlo, pero hay que corregir muchas fisuras que tiene, en el sentido que por ahí se puede meter mucha gente, y de hecho dice, no, pero es que ya hay consenso que cualquiera, un no anestesiólogo puede dar sedación, yo puedo darla, pero ¿qué? No cumplen, porque si nosotros como anestesiólogos menos del 30% tenemos el ACL, pues ¿cómo esperamos que el auxiliar de enfermería tenga ACL o tenga manejar eso? Entonces yo pienso que la invitación es a que de una manera, pues ya, yo sé que el trabajo es largo y se ha hecho, pero estamos solucionándole un problema a la Secretaría de Salud,
porque no pudo en un momento dado resolver una situación legal. El gobierno, cuando aprobó la ley sexta, y después el mismo gobierno la ha demandado 2 veces, le dejó en la reglamentación una condición clara que dice que cualquier médico puede dar anestesia y sedación eventualmente, siempre y cuando no exista el recurso, o sea, en lugares apartados del territorio nacional donde no exista el recurso humano del anestesiólogo y la vida del paciente está en peligro. Eso es el médico, por eso tenemos que entrenar a los médicos a que aprendan a dar anestesia para que puedan solucionar eso. Eso eventualmente podría ser similar en sedación. Entonces, de todos los que no vinieron a esta reunión, hay un grupo grande que dice, no se preocupe, tranquilo, espere que la gente se comience a morir y entonces ahí sí vamos a tener que tomar alguna decisión. Entonces, pues yo quería era manifestar las inquietudes de los que lamentablemente no vinieron. Sí, está esto. Claro. Buenas noches, mi nombre es Fabián Manrique y de pronto para comentarle al profe Aguilera, yo fui el que mandé el correo electrónico cuando entré a la página de internet de la Universidad del Bosque y vi esto y se lo comenté al doctor Pérez, pues, de la sociedad, y le comenté mi inquietud. Lo primero que a mí me surgió cuando yo vi esa publicidad en la página web es que si bien nosotros somos anestesiólogos, nos entrenamos para esto y nuestro objetivo es brindar seguridad y no tenemos el recurso humano, como el doctor Ibarra lo mencionó, para que haya un anestesiólogo en todos los actos, sí debemos procurar que nuestros actos generen seguridad hacia los demás. Y cuando vi esto en la página de internet de la universidad, me llamaba mucho la atención los objetivos de este curso, como los alcanzaron a ver en las diapositivas que el doctor Ibarra presentó. Entonces, cuando yo vi eso, lo primero que acudí fue a la sociedad y decir, debemos publicar o debemos generar una respuesta, porque pues el objetivo no es rasgarnos las vestiduras y no hacer nada y criticar lo que ya se ha hecho, pero sí publicar lo que se ha hecho, porque muchas veces en la tierra de ciegos lo poco que hay es lo que nosotros mismos como sociedad hemos logrado construir y que debemos ir poco a poco perfeccionando. Dentro de esas inquietudes que nos surgían y le comentábamos al doctor Pérez, es que si bien ya el doctor lo mencionó, se utiliza agentes inhalados, podemos contar, así la literatura sea un poco antigua y al respecto y genere duda, genere controversias, el óxido nitroso es un agente inhalado y requiere algunos elementos especiales pues para administrarse. Como todos muy bien saben, pues no se va a dar anestesia, pero puede requerir, inclusive para siquiera efectos de ansiolisis, como el doctor Ibarra lo mencionó, elevadas dosis de este agente que pueden llegar inclusive a ser las llamadas mezclas hipóxicas, como también el doctor Aguilera nos mencionó hace varios años atrás. Eso no solo incluye que el óxido nitroso es un agente pungente, realmente es algo que produce náusea y vómito, y que a mí me preocupaba en ese momento cuando yo vi eso en la página de internet. Dije, estamos entrando a agentes inhalados, se había la sociedad determinado algo que más bien está determinado hacia los agentes endovenosos, midazolam, fentanil, no se ha mencionado dexmedetomidina, que es algo que hoy en día los que vamos a hacer sedaciones utilizamos también, y que creo que se debe incluir, y que mi objetivo no es negar que la universidad lo haga, es una universidad reconocida, es una universidad que creo que cumple con un cabal y con unos reconocimientos académicos importantes, pero sí que cumpla con unos objetivos y que lo administre. Porque la segunda pregunta era, un curso de 2 días o como se plantea ahí por 580.000 pesos, ¿sí lo generará un entrenado? El doctor Ibarra nos mencionó un curso web de 1 hora. No sé qué tan fácil sea uno adquirir la habilidad para intubar o para asegurar la vida de un paciente dando clics al computador. No sé si eso no lo podamos responder, es una respuesta individual de cada uno, pero me surgió esa otra pregunta. Y después de esto, entonces, pues lo que quería era esta charla, yo creo que esto redundó en esta charla, gracias doctor Pérez por pues darle validez a mi pregunta, y pues sí quiero que esto se continúe y le agradezco tan diligente respuesta a mi solicitud. Bueno, muchas gracias por la participación, esto está muy interesante, yo creo que aquí vamos a estar a medianoche, tocará un brindis, alguna cosa,
pero yo creo que el tema definitivamente lo amerita. Yo creo que nosotros hemos trabajado ya mucho el tema de seguridad. Obviamente en Colombia no hay una especialización en seguridad del paciente. Yo tengo 2 diplomados en seguridad, uno con gestión hospitalaria y uno con la Universidad del Bosque, precisamente. Y implementé la política de seguridad del paciente en el Hospital Militar Central y participé en el estudio multicéntrico de proyecto IVEAS en seguridad del paciente. Entonces hay varios puntos. El primero es que el foco que define Pedro es realmente adecuado. El foco no es exactamente si los anestesiólogos estamos dando una sedación segura, sino si definitivamente la persona en cabeza o el líder del proceso de sedación es un ente idóneo, o mejor dicho, no es un ente, o sea, es idóneo, para realmente aportar la seguridad que el paciente requiere. Entonces, en toda la revisión que hicimos para esta reunión de hoy, nosotros tenemos esto ya en el Cianska, todos estos artículos que traigo de acá. El primero está publicado en los Annals of Emergency Medicine, octubre del 2011, en el cual ellos específicamente, el doctor Connor, enfatiza lo siguiente. Dice que en los hospitales de un centro importante como puede ser el centro de Sura o los centros importantes que están implementando centros de procedimientos con sedaciones, porque eso ya va como una de las políticas de mercadeo, debe haber un comité líder en los procesos de sedación. No dice específicamente que el líder tenga que ser un anestesiólogo, y dice que tiene que ser un grupo multicéntrico, ¿sí?, en el cual se garantice una supervisión de esos procesos y se tenga estandarizados esos procesos. Aquí, ¿cuál es el tema? Que el riesgo del paciente no es solo ese, el proceso de sedación, sino que el riesgo del paciente es lo que viene en todas estas prácticas de procedimientos que son procedimientos distantes. No solo el riesgo es inherente al estado clínico del paciente, sino a las suites donde estamos dando los procesos de sedación. Yo sí he tenido eventos en sedación, y el hecho de que nos estemos diciendo que no, que eso no existe, como cuando dijimos que la lipoinyección glútea tampoco produce muertes, todas son por eso. Entonces seguimos continuando en la política del no reporte. Y ustedes saben que los que tenemos experiencia en seguridad del paciente, el primer problema es que uno tiende a no reportar sus casos. Porque ¿a quién le va a gustar que yo les cuente en un procedimiento sencillo, una paciente de 55 años, bajo riesgo, solamente sería 55 años, y estábamos en un procedimiento de láser para unas varices grado 1, tuve un evento muy importante, y que si yo no estaba en el tercer piso, en el segundo piso había una sala de cirugía, no sé dónde estaba. ¿Por qué seguimos otra vez con el tema? ¿Sí? Aquí están todas las estadísticas. Ustedes en esta revisión, que si quieren los enviamos todos en los correos de ustedes, de estos artículos que tenemos, hay un subregistro evidente, ¿sí? Y en Colombia no podemos implementar así como así un consenso sin tener una base de registro, porque o tenemos dónde están los indicadores de esto, ¿sí? Entonces de pronto es más fácil decir el trabajo es muy importante y ustedes le pusieron el ojo al tema que es relevante, porque en seguridad es un tema absolutamente preocupante, pero hay que implementarle unos indicadores. Si yo voy a implementar una política y un acuerdo, porque esto no es un consenso, es un acuerdo entre unos autores, que de pronto debíamos decir, bueno, no pongamos el nombre de consenso para evitar que nos lo ataquen así, sino decir esto es un acuerdo de unos expertos definitivamente muy importantes, es un acuerdo de expertos, ¿cierto? Y en el cual queremos que ustedes nos mejoren y participen como acá. Lo que hemos dicho acá podría generar un acuerdo, y nosotros como Sociedad Cundinamarquesa tenemos también un comité de seguridad. Queremos que ustedes participen, se inscriban en él como Cundinamarquesa. Podemos implementar un cambio sobre lo que ellos tan importantemente han trabajado y el mérito que tienen. Nadie está quitándole el mérito a eso, pero el hecho que se haya emitido un documento tiene serias implicaciones legales, y que lleve el tema de que es un consenso emitido por la Sociedad Colombiana de Anestesiología puede ser delicado como tal, puede ser un arma de doble filo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mejorarlo, no criticarlo. No estamos con el ánimo de criticarlo, estamos en el ánimo de constituir de pronto un grupo que apoye al Comité de Seguridad Nacional, un Comité de Seguridad de Anestesia en la Cundinamarquesa, y que nos apoye los cambios en los puntos relevantes como son. No solo es peligroso el medicamento, es peligroso el paciente, es peligroso que se le prolonga a usted
Un procedimiento que calculaba para 2 horas termina siendo 4 porque el maxilofacial se embolató y a usted se le acabó el oxígeno. ¿Y dónde está la tercera bala? Si no le alcanzó, quítele la sedación y dele con ambú, ¿sí? Claramente en todos estos artículos llegan a la conclusión de que la persona que apoye la sedación, el líder de sedación, debe ser una persona distinta. Hay muchos reportes que solo consideran un anestesiólogo en estas revisiones. Y la otra cosa, que debe tener todas las habilidades técnicas y el soporte logístico. Acuérdense que ahora la tendencia en lo que le enseñan a uno en mercadeo, que hice yo esa especialización el año pasado, es que si usted no tiene la logística, está perdido. Entonces, ¿qué es la logística? ¿Cómo llevar al paciente si se le complica? ¿Cómo traer una bala de oxígeno adicional si usted se quedó en la mitad de la sedación? ¿Cierto? Se le acabó el Presex. ¿Con qué le siguió? Porque es que el procedimiento se prolonga. Esa logística, si uno no la tiene, el mínimo riesgo implica el medicamento. El riesgo está en la suite donde usted da, con quién está usted trabajando, la logística que usted tenga. Unos indicadores que si vamos a montar un consenso serio tiene que mostrar una tendencia de indicadores absolutamente clara, 5 indicadores llevados absolutamente de forma estricta y sí por un epidemiólogo y si se puede que tenga maestría. No un especialista en epidemiología, uno que tenga maestría y que sea anestesiólogo y sepa decir, los eventos adversos han sido tales, eso que ellos mencionaban, eso es un evento centinela, el que tú estabas mirando allá, es un evento centinela que quiere decir que con que haya un caso de esos en el país, quiere decir que por más acuerdo, consenso, acuerdo de voluntades, debe y se exige por ética que haya un replanteamiento completo de lo que hemos hecho hasta ahora en política interna y externa, ¿sí? Entonces, ese es el ánimo solamente. Entonces, los que estén interesados, pues, si quieren les mandamos estas referencias para que revisen el tema, se los vamos a enviar a todos los asistentes para que hagan el comparativo. Gracias. Bueno, para responder las preguntas, con respecto a la de la auxiliar de enfermería, esto fue una negociación, ¿sí? Porque claramente pues pensábamos que eso no era lo ideal, pero el escenario es que la Sociedad de Endoscopia y Gastroenterología tenían muy claro que tener una enfermera jefe dedicada es inviable en el país. Entonces, va alrededor de eso. O sea, esas son... No, o sea, es que... Bueno, no, pero un momentico, ojo. Estamos hablando muy olímpicamente de que nosotros somos seguros. Este año, FEPASDE obtuvo unos datos que son bastante alarmantes. Después de 20 años de ir disminuyendo en desenlaces mortales y complicaciones y demandas y procesos de anestesia, empezaron a subir. Entonces, hablémonos claros nosotros que como anestesiólogos estamos problemados. Pero es que había 20.000 afiliados y ahorita hay 61.000, Pedro. El número de procesos, la incidencia de procesos, sí, por la población afiliada está aumentando. O sea, es la incidencia de eventos, no el número de casos. ¿Sí? El número de casos por afiliado está aumentando. O sea, tenemos un problema serio en el ejercicio de anestesia en el país. Entonces, primero que dejémonos el chiste de que somos seguros. Ojo, pues Pilar lo está mencionando, un solo caso adverso pues es algo alarmante. Hay varias muertes reportadas, que hemos conocido el año pasado a manos de anestesiólogos fuera del quirófano. ¿O no, doctor Molano? Sí. Algunos los conocemos más directamente que otros. O sea, este tipo de situaciones nos generan que también tenemos que inquietarnos nosotros por nuestro ejercicio de nuestra práctica anestésica, ya ni siquiera la sedación. Pero bueno, lo de la auxiliar de enfermería, como les decía, esto fue una negociación. De hecho, con odontología tocó la negociación en que no se les aceptó que fuera la auxiliar de odontología, porque la auxiliar de odontología sí dista demasiado de tener alguna competencia. Ahora bien, nosotros no estamos pidiendo ACLS, Advanced Cardiac Life Support, o soporte vital avanzado. Estamos solicitando soporte vital básico. Soporte vital básico son los cursos que se hacen centenas de instituciones generan ese tipo de cursos. De hecho, la misma Secretaría de Salud ha hecho maratones de BLS para el público. Entonces, estamos hablando de BLS, ¿sí?
Con respecto a lo de que mencionaba el óxido nitroso, las máquinas que ellos utilizan no pueden dar más de 50% de óxido nitroso. Si uno le da 50% de oxígeno a un mortal, ¿sí?, es virtualmente imposible llevarlo a la hipoxia a menos de que el paciente tenga comorbilidades previas. O sea, eso es muy claro. Sí, el aparato simplemente, porque ellos no tienen una máquina de anestesia, es un dispensador de óxido nitroso que da unas concentraciones que solo pueden llegar a 50%, punto. No hay forma ni siquiera deliberada de que le den una concentración ni remotamente hipóxica. ¿Sí? Entonces eso es importante aclarar. Mencionaba que lo de intubar, no. Recordemos que ni siquiera el ACLS en este momento indica intubación. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje es muy alta. Entonces el ACLS hoy en día indica sistemas supraglóticos. Segundo, como estamos sugiriendo una sola medicación, el riesgo de tener que siquiera considerar un supraglótico es descabellado. Con el simple despejar la vía aérea y poder asistir a una persona con las maniobras de soporte vital básico, se logra. Si uno revisa todos los cursos que hay en el mundo de sedación, hay cursos de sedación para niveles de anestesia general, básicamente, que duran 3 meses, que son sedaciones para anestesia general. Hay unos grupos escandinavos que entrenan enfermeras para que den anestesia general con propofol para lo que sea que se ofrezca en todo la endoscopia. O hay cursos para sedación básica, como es lo que les mencionaba de la ASA, que es un curso de sedación básica. La intención de estas recomendaciones no es, no tenemos la certeza de que no logramos un 100% de seguridad. Estoy seguro de que desafortunadamente estamos lejos de eso. Pero en cualquier escenario tenemos que balancear lo bueno de lo perfecto. Si lo ponemos en términos absolutos, en nuestro medio no hay más de 10 anestesiólogos con entrenamiento en eco transesofágico. Y sin embargo, damos ¿cuántos casos de cardiovascular y válvulas al día? Sin entrenamiento en eco transesofágico, que es mandatorio en el mundo desarrollado. En el mundo desarrollado, la anestesia pediátrica es exclusiva de los anestesiólogos pediátricos. ¿Cuántos anestesiólogos pediátricos entrenados hay en el país? Y si seguimos así, vamos viendo todas las debilidades que tenemos en todos los ámbitos. Entonces, por eso, pues, procuramos, este es un documento en el cual tratamos de ponernos de acuerdo, tratando de buscar qué era lo menos malo que teníamos. Lo ideal, pues, sería que fuera de pronto un médico. Pero ojo, si nosotros recomendáramos que fuera un médico, nosotros sabemos cómo son las cosas, ¿sí? Los médicos somos capaces de hacer neurocirugía, ortopedia, etcétera. Supuestamente anestesia no, pero si decimos que los médicos exclusivamente den sedaciones, los médicos ni corto ni perezosos descubren la dexmedetomidina y y ya dan anestesia general, se los aseguro. Las enfermeras, por lo menos en ese sentido, al funcionar de una manera más estructurada, digamos, no se van a atrever jamás a ese tipo de cosas. Ellas saben que dan un medicamento, usan eso y punto. Con respecto a las casuísticas, entonces, en nuestra institución, en la unidad de endoscopia que tenemos en Clínica Reina Sofía, pues es una unidad de endoscopia que tiene bastante reconocimiento en el país. Ahí, por ejemplo, se trajo de los primeros ecoendoscopias que se hizo en el país hace 20 años, se hicieron en nuestra clínica, y pues en general puedo decirles que han desfilado las personalidades que a ustedes se les ocurran allá. ¿Cuántas sedaciones se hacen con anestesiólogo? Las que no se pueden hacer con los esquemas básicos que tienen. Hace N años, ¿sí?, la unidad de endoscopia, a través de la Sociedad de Endoscopia de Bogotá, me solicitó, por ejemplo, que hablara de sedación. Y en esa época, me acuerdo, les indiqué que es usar midazolam, medicamento único, listo. Eso es lo que usaban. Ellos usan midazolam, no les funciona y lo programan con anestesia. Pero de resto, llevan 118.000 o 120.000 endoscopias. Muchos de estos son personalidades del gobierno, de la industria, del comercio, de cuanto espectáculo, y no tienen nunca
necesidad de llamarnos a nosotros. Ya tienen estandarizado, ellos tienen una enfermera jefe que ya tiene todo listo. Ahí tienen sus medicamentos, todo listo, monitorizan al paciente, tienen capnógrafo, y con un récord de seguridad muy grande. Pero, ojo, con unas normas explícitas. Entonces, solamente usan esto, saben que si se pasaron de esto, no le van a dar más, simplemente cancelan el procedimiento y lo reprograman. Todos tienen los recursos para soportarlo. Hay un carro de máquina de anestesia en el sitio de esto. Hay monitoría completa, ¿sí? Hay todos los medicamentos, hay todas las cosas de soporte. Entonces, pues 110,000 pacientes después no hemos tenido dificultades. Pero eso se aplica solamente cuando se someten a criterios muy explícitos. Si ellos se pusieran a empujar la recomendación un poquito más, tendrían problemas. Y por último, todos estos trabajos donde hablan de los anestesiólogos exclusivos de sedación, si ustedes miran, son sedaciones que son básicamente anestesias generales. No son sedaciones de un par de miligramos de midazolam o 20 o 30 miligramos de propofol, ni nada de esas cosas. Son anestesias profundas, sedaciones profundas o anestesias generales. Entonces hay que siempre ponerlo en ese contexto. Pero sobre todo, yo creo que esta es una oportunidad para un campanazo de alarma, de alerta, de que lo que está pasando en seguridad en anestesia es muy, muy preocupante. Algo grave está pasando para que años después, cuando tenemos drogas más seguras, equipos más seguros, más disponibilidad de monitoría, en el papel mejor entrenamiento de los anestesiólogos, empecemos a tener un aumento en la tasa de procesos médico-legales. Y pues lo que propone la doctora Rincón, que es loable, es interesante, es imposible. O sea, sabemos que es imposible nosotros tener un registro absoluto de todos los eventos adversos. Todo el mundo quiere tapar eso. Y lo único que vamos a tener son los casos centinela. Por eso es que, igual que en los Estados Unidos, se usan los close claims. Aquí nosotros tenemos los eventos de FEPASDE, que son los que nos sirven de centinela para indicar de que hay un problema. Y el año 2011 representó un punto de inflexión y es alarmante. Buenas noches, mi nombre es Darío Oliveros, yo soy anestesiólogo del Hospital Tunal y del Hospital Militar. Me parece muy importante el trabajo que se ha hecho aquí en la sociedad con respecto a estas guías. Y antes de comentar al punto importante que quiero entrar, sí es importante recalcar que hay que evaluar la forma en que se están educando los residentes de anestesia y qué tan parejos son los programas que están en el país. Porque al inicio el doctor estaba comentando que pues de pronto un cirujano general sale y no sabe hacer una toracoscopia, de pronto tampoco hacer un aorto bifemoral, pero en la mayoría de hospitales de tercer y cuarto nivel donde somos entrenados la mayoría de anestesiólogos, la curva de aprendizaje nuestra como residentes de anestesiólogos es un poco mucho más inclinada que la de los cirujanos generales. Es por esto que al terminar nuestra formación muchas veces podemos manejar paciente pediátrico o neuroquirúrgico sin problema. Pero sí es importante que de pronto, aquí habiendo gente que dirige la sociedad, se evalúen cómo están funcionando algunos programas de formación en nuestra especialidad. Otro punto importante es la sedación grado 3 en las guías de reanimación. La ley sexta se han querido, como ya se dijo, tumbar 2 veces. La última vez en un medio de emergencia social permitieron o estaban planteando que médicos generales pusieran sin problema anestesia regional. Y pues eso ya era un paso adicional para tumbar la ley sexta. Aquí en las guías, aunque no se resaltó durante la presentación, en la parte de sedación nivel 3 permiten de manera no clara la administración de sedación grado 3 por personal no anestesiólogo, con unas recomendaciones que más adelante tampoco son claras, porque dicen que tienen que tener un entrenamiento en sedación supervisado. ¿Cuánto?
un sábado, un domingo, 2 sábados, 2 domingos, o tienen que ser expertos en vía aérea, como se define en algunas publicaciones nuestras, y es tener un entrenamiento supervisado en vía aérea por mínimo 2 años. Eso no está definido en ese nivel de sedación grado 3, y me parece un hueco grandísimo para que por ahí se nos vaya cayendo la ley SESTA. La situación de la salud en general de nuestro país no es equiparable con otros países. Hace 3 semanas más o menos salió en el periódico: el sistema de salud colombiano ha muerto, y tal cual es así. Las circunstancias con que se trabaja en la mayoría del país, incluso aquí en la ciudad de Bogotá, no son adecuadas ni cumplen los estándares internacionales. Lo único que protege al paciente es un profesional cualificado, porque las condiciones con que se trabajan no son adecuadas. Entonces, lo que quiero destacar es ese punto importante que está con respecto a la sedación grado 3. Con respecto a la sedación grado 2, la mayoría de estudios uno puede decir que no son de suficiente poder epidemiológico, ni tampoco para dar recomendaciones nivel 1. Eso por primer punto. Como segundo punto, se hacen en centros, como usted bien mencionó, donde se está toda la parafernalia organizada y es fácilmente comunicable a un experto en vía aérea por si se ocurre alguna cosa. Eso tampoco se va a ver en la mayoría de circunstancias en nuestro país. Entonces, dentro de las guías, además de lo que estoy mencionando con respecto al nivel grado 3, es importante que para las sedaciones grado 2, a mi entender, tengan facilidad de tener un sitio de recuperación post-sedación y una facilidad de conseguir un especialista en vía aérea por si se presenta un paso de sedación grado 2 a grado 3. Buenas noches. Yo quiero reiterar pues, y reconocer el esfuerzo de la realización de las guías, pero tengo unas preocupaciones de varios órdenes, no sé que las pueda conjugar en un solo nivel. Y la primera es que me queda la duda, en este momento, de si la sedación es un acto médico o la sedación no es un acto médico. Entonces, ya de entrada, con las guías comienzo a entender, a desfigurar cualquier panorama que tuviera previamente. Esto es una inquietud que tengo para los doctores. Me preocupa también que las guías no son suficientemente enfáticas en la selección de pacientes, en quién hace la selección, quién decide si va para el auxiliar, si va para la enfermera jefe o si necesita un anestesiólogo. Yo creo que eso hay que trabajar un poco el tema. Otro aspecto que me preocupa es también que la redacción da la sensación de garantizar que cuando uno se lee las guías y hace el curso de un día o 2 días, se garantiza casi se evita la posibilidad de un evento adverso. Muchos son demasiado optimistas. Uno, cualquier publicación que encuentra de revistas reconocidas y todo esto, lo que uno encuentra es siempre ahí un sitio donde dice, no, aquí los autores son los que van a responder por eso, la empresa no responde, etc. Y en este sentido la redacción de las guías es demasiado optimista, no hace las precauciones del caso. Hay otro aspecto que también, y eso es una cuestión que quiero hacer de la mejor manera, y es que el doctor Ibarra, en su defensa, que no debe ser defensa, sino es una exposición sencillamente para que nosotros la cojamos y ayudemos, argumenta y utiliza un sesgo argumental, y es descalificar al contradictor. El epidemiólogo es epidemiólogo y tiene sus parámetros y no hay que descalificarlo para reforzar mi argumento. Y el anestesiólogo, por más que no es un chiste que nosotros seamos seguros, pues nosotros ayudamos a la seguridad de los pacientes, ¿no? Independientemente de que las tendencias van cambiando, pero no es un chiste eso. Y el otro aspecto es que pues yo creo que hay que enfocar un poco más en grueso todo, y es que es una solicitud política, ¿no?, que obtiene una respuesta académica, que es lo que está pues escrito ahí, y en realidad
en realidad sale de una asociación gremial que va a terminar respondiendo por problemas que se presenten en torno al consenso, porque lo está avalando, ¿sí? Entonces hay que revisar eso con más profundidad. Yo creo que tal vez la tarea que debería hacer desde acá es empezar otra vez a nombrar una comisión para volver a revisar. Parece que de entrada el esfuerzo es importante, la intención es muy buena y suple unas necesidades políticas más que cualquier otra cosa. Doctor Navarro. Jairo y de caminar hoy. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contento de que se haya traído este tema acá y le agradezco especialmente y felicito a todo el personal joven que está hoy acá, porque pues ellos son los que van a estar fortaleciendo a la sociedad de anestesia. Estoy muy de acuerdo con que haya el consenso, siempre se tiene que dar la discusión. Se citó, y yo soy testigo de eso, en muchas ocasiones a que la gente asistiera. En Medellín asistieron muchas personas, y fíjense que no asistieron tanto de Cali, que fueron los que más criticaron este consenso. Realmente en decir si es un consenso, un acuerdo, es una reunión en la cual se trató de discutir un tema supremamente importante y que el gobierno dejó en manos de la Sociedad Colombiana de Anestesia, que eso es decir que darle la importancia que se merece, y así lo hizo el Comité de Seguridad. A su vez la SCARE le delegó al Comité de Seguridad, y el Comité de Seguridad citó a todos los que pudo, que se encargaban de la sedación fuera del quirófano, ¿sí? Y no de la pseudoanalgesia como uno quisiera, como decía el doctor Molano. Yo trabajo en Profamilia lleva 45 años y se hacen procedimientos de 2-3 minutos con pseudoanalgesia, una técnica de analgesia profunda, otras condiciones. El paciente tiene toda la monitoría, siempre la tiene. A pesar de todo, hay una mortalidad de 2 por 200.000 habitantes, de 2 por 200.000 pacientes, que es una mortalidad que está dentro de la mortalidad mundial, inclusive un poco más baja, porque la mortalidad en estos procedimientos es de 3 a 4 por 200.000. Yo quería hablar por cuanto como coordinador del Comité de Reanimación me ha tocado varios cursos de capacitación a los gastroenterólogos, especialmente. Nosotros no hemos tenido odontólogos, hemos tenido básicamente gastroenterólogos, y el primer curso que hicimos hubo como unas 12 auxiliares de enfermería y jefes de enfermería, y a nosotros nos llamaba la atención esto, porque es importante que asista el gastroenterólogo, pero que también asista el personal de apoyo de ellos, o sea, las enfermeras, porque nada ganamos con que el gastroenterólogo se capacite, pero no se capacita la enfermera o la auxiliar de enfermedad que lo está acompañando. Se da todo lo que dijo el doctor Pedro Ibarra en los cursos de reanimación, y por eso la Sociedad de Endoscopia de Colombia ha hecho los cursos con nosotros, porque nosotros llevamos todos estos puntos que ha dicho el doctor Pedro Ibarra, insistimos en que se deben llevar por la seguridad de los pacientes y que no se debe pasar del nivel de sedación 2. No sé por qué Darío dice que sedación grado 3, o sea, sedación grado 3 la consideramos ya como un inicio de una anestesia. La guía deja en el último párrafo no claro otro personal que podría dar anestesia, no anestesiólogo, y da unas recomendaciones luego listando unos requisitos. Quisiera, Pedro, que aclara eso, porque nosotros, por ejemplo, los cursos insistimos en que no se puede llevar a sedación grado 3, porque esa no es función de los gastros. En el grupo de personas que participaron muy activamente en el proceso, que eran las personas pues, más interesadas, varios representantes de compañías de sedación y pues en áreas de odontología y demás, los que han trabajado en sedación,
Había específicamente, por ejemplo, un maxilofacial que había tenido entrenamiento en Estados Unidos en esto de sedación, tiene ACLS certificado, es instructor ACLS, tiene todos los equipos de monitoría. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando el planteamiento inicial que teníamos nosotros era eliminar la posibilidad de sedación 3 por no anestesiólogos. Esto generaba una dificultad explícita con este individuo y como hay 3 más en el país o algo así que cumplen esos criterios. El cortar de una vez lo de sedación 3 genera un problema muy simple, que sabemos a qué lleva esto: la tutela del derecho al trabajo. Entonces, una tutela al derecho al trabajo por una persona que tiene entrenamiento certificado en los Estados Unidos, que tiene un récord grandísimo de experiencia en sedación, que es instructor ACLS, que tiene todos los equipos, toda la monitoría, pues es complicado. Por eso les digo que esto fue un proceso de negociación. O sea, tratamos de lograr que las partes se dieran lo más que se pudiera en aras de la seguridad. Entonces, lo de la sedación 3 son criterios que son básicamente adoptados de las recomendaciones europeas para sedación por no anestesiólogos con propofol, que es básicamente eso. Pero decir que dejamos la compuerta abierta es bastante, digamos, especulativo. Doctor Navarro, quisiera saber cuántos no internistas o anestesiólogos toman el soporte vital avanzado con SCARI. No anestesiólogos. No internistas ni anestesiólogos que tomen el soporte vital avanzado. Pues nosotros tenemos una proporción de 60% de talleres de básico, 40%. Pero en los avanzados, en los avanzados. Y en los avanzados la cantidad de médicos es bajo en no anestesiólogos. No anestesiólogos. Vale. Entonces, ¿a qué vamos? Porque vamos de manera práctica. ¿Cuántos gastroenterólogos creen ustedes que después de 10 años de ejercicio se van a sentar a estudiar para el ACLS? No lo van a hacer. ¿Ven? O sea, el número de personas que, o sea, esto fue, digamos, deliberado, sabíamos que o sea, es que esto es negociación, pero teníamos claro, deliberado, que el número de personas elegibles para la sedación 3 van a seguir siendo esos 5 individuos o 6 individuos en el país y punto. Y cuando ellos se retiren, pues no va a haber más, porque la probabilidad a hoy, dentro de 10 años, seguramente muchas más personas estarán competentes para tomar la CLS y dentro de 10 años de pronto tenemos el Super AirTrack que tiene guía automática para intubar, entonces ya uno casi que lo puede poner automático y lo hace. No sabemos en qué evolucionan las cosas, pero lo que es hoy, la probabilidad de que uno no anestesiólogo cumpla con los criterios para poder administrar sedación 3 en el país es muy baja. Es una posibilidad, pero es muy baja. Entonces, lo del acto médico. Entonces, sí, es un dilema. Eso fue motivo de bastantes argumentos y discusiones, pero pongámonos en la realidad hoy. Doctor, quisiera saber cuántos anestesiólogos hay en la unidad de gastroenterología del militar. Todos los días. Todos los días hay un anestesiólogo. Uno programado. ¿Y cuántas salas de endoscopia tienen allá? ¿Solo hay una sala de endoscopia? ¿En el Hospital Militar Central? Y endoscopia sí. Bueno, un poco extraño. Y en el Tunal lo mismo. Pero, entonces, si ustedes cuentan el número de salas de endoscopia en los hospitales universitarios y cuentan el número de anestesiólogos que hay ahí, se darán cuenta que hay una deficiencia grande. De pronto el doctor Molano nos lo corrobora. No, claro, o sea, muchas instituciones, no sé si hay alguien aquí del hospital de Simón Bolívar. Bueno, lastimosamente yo recibí una comunicación de uno de los miembros de anestesia y le decía, bueno, ¿ustedes quién da la anestesia allá? ¿Ustedes van a gastroenterología? Nunca. Estamos hablando del hospital Simón Bolívar, el hospital de Entonces la sedación allá lo dan los gastroenterólogos. Entonces la realidad hoy es que... En el Tunal sí se murió uno. Sí, claro, entonces ese cuento que...
Es lo que yo te digo. Con un anestesiólogo. Con un anestesiólogo a bordo. Ah, con anestesiólogo a bordo. Pero igual, Entonces, siempre que bueno, presenta una esa es la clasificación, situación, así no sea de muerte, el mercado tiende a que el anestesiólogo ocupe ese espacio. Es lo que le decía, si en pediatría aquí están en plena centro de trabajo que ustedes están haciendo con habilitación incluida. Gastropediatría, en niños dándoles ceborales se los están dando ahí para O sea, son anestesiólogos y gente que tiene establecido. O sea, nosotros desafortunadamente, digamos, hay unas normas de seguridad que los anestesiólogos tenemos que ceñirnos, pero el problema surge a raíz de que el mecanismo de presión terminan siendo los casos centinelas, que son los que van a procesos. Entonces, por ejemplo, ustedes saben todas las conjeturas que hay alrededor de una muerte de alguien famoso en un sitio en la provincia, ¿sí? Hay muchas conjeturas alrededor de eso. Y la realidad es que en muchos sitios en el país hay anestesiólogos que dan 2 y 3 y 4 casos simultáneamente. La única manera de que eso cambie es a través de, desafortunadamente, los procesos. Y esa situación que estamos mencionando de que el promedio de anestesiólogo esté con 1.7 tiempos completos puede ser parte de lo que está ocurriendo con respecto al aumento de la tasa de siniestros, porque de pronto estamos relajando nuestra práctica anestésica con ese tipo de circunstancias. Entonces, lo del acto médico, digamos, fue una discusión muy importante, pero no era posible, digamos, definir que fuera solo un médico el que pudiera administrar. Entre otras cosas porque había bastante literatura de casos de sedación administrada por... Me están pidiendo la palabra por allí, entonces a ver si, porque ya la gente, todo el mundo se está yendo, entonces a ver si vamos redondeando, vamos a la última palabra y... Una pregunta, doctor. La serie de críticas, por así decirlo, de comentarios que se han generado a nivel nacional, que le llegan a uno al correo, a veces en buenos términos, a veces no tan buenos, le pregunto concretamente, ¿ese consenso se considera cerrado, inmodificable, o eso está, digamos... No, ya está cerrado. Está cerrado, está avalado, aprobado en múltiples instancias de la sociedad. O sea, este consenso, digamos, esta propuesta fue pública. El documento final es 95% el documento que se presentó y que se envió por mail a todos los socios de la SCANE en febrero o a marzo del 2011. Se le mandó a todo el mundo. Y nosotros recibimos los comentarios y demás, y todas esas cosas se tuvieron en cuenta. No, por eso, o sea, está cerrado en este momento. Sí, pues yo participé en la creación de ese documento también en ciertas reuniones que se hicieron en el Congreso en Medellín. Desafortunadamente la asistencia fue muy escasa. En los diferentes foros que se hicieron también ha sido muy escaso. Desafortunadamente yo veo que gente que de pronto no lo leyó, no le dio la importancia, ahora cuando ven ya la cuestión bien elaborada, ahí sí dicen, es que esto está mal, es que esto no debe ser así, es que debió ser así. Entonces, a esa persona, ¿qué se le dice? ¿De malas? No de malas. No de malas. Igual, nosotros las normas mínimas que tuve la oportunidad de trabajar en la primera versión del año 92, las hemos cambiado 6 veces, las hemos ido actualizando. Cada tantos años las vamos actualizando. Por ejemplo, lo que trabajamos en plástica. Ya ahora, pues eso lo maneja el doctor Baiter, pero dentro de 2 o 3 años vamos a ajustarlas, ¿sí? Se van a ajustar. Estas, primero tenemos que ver, 1, la socialización, 2, procurar la adherencia, y con eso ver cuál es el impacto en la sociedad. O sea, porque como les decía, o sea, nosotros pues claramente tenemos un interés gremial, pero nuestro interés primordial tiene que ser social. Nuestro interés primordial es procurar la mejor seguridad posible con los recursos que tenemos. Entonces, esto fue la mejor negociación que logramos. O sea, de pronto estamos equivocados. Yo no estoy diciendo que estamos en lo correcto. Y para efectos de consenso, si hablamos de epidemiología, utilizando las estrategias de consenso, virtualmente en casi ningún tipo de norma de seguridad hay evidencia ni 1, y a duras penas algunas cosas nivel 2. Casi todo es nivel 3 o 4. Entonces, por eso, digamos, aplicar normas de epidemiología no es que me mofe de eso, sino que
no es, o sea, si uno conoce el tema, uno no puede llegar y decir que es que epidemiológicamente no es válido, considerando de que la evidencia alrededor de eso no la hay 1, no la hay 2, y si acaso algunas cosas hay 3 y la mayoría son 4. Si ustedes miran las normas de seguridad, virtualmente nada tiene nivel de evidencia 1, ni siquiera el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso, el estudio al autorizado más grande que se ha hecho, mostró que no prevenía los desenlaces. Pero intuitivamente suponemos y tenemos claro de que no podemos vivir sin oxímetro de pulso. Pero como les digo, la evidencia que hay, el nivel 1, dice que no cambia el desenlace. Entonces, por esa razón, digamos, la aplicación de las normas explícitas de diseño de consensos no aplican para este tipo de recomendaciones. En seguridad no hay nada de consenso 1. De hecho, si vamos a ver en el ejercicio de anestesia, hay muy poquitas cosas que tengan nivel 1 de evidencia, si acaso. Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedora esta noche. Una cosita china. El comité gremial para la próxima reunión o para la próxima revisión podría estar incluida en el texto, porque cuando uno lee el texto, el comité gremial sí no tiene ninguna injerencia. O sea, este es un documento que tiene una intención académica, o sea, es básicamente orientado académico, que fue, o sea, que tuvimos que negociar algunas partes, pero es académico. O sea, en realidad, digamos, todos los escritos los meditamos muchísimo para tratar, lo que procurábamos era tratar de buscar el máximo rendimiento para la sociedad y para el gremio de nosotros, pero no era la intención que fuera un documento gremial. ¿Sí? Es un documento académico con la literatura que hay disponible. Ahora bien, si nosotros generamos literatura, entonces, por ejemplo, la doctora se fue, pero si la doctora Rincón genera, ¿sí?, un reporte de casuística de desenlaces adversos relacionados con sedación y analiza los eventos, y analiza las causas, y analiza las circunstancias, y plantea propuestas para efectos de prevenirlos, pues ese tipo de recomendaciones son válidas y son las que utilizaríamos para nosotros. Pero a hoy no tenemos nada. Si ustedes van y miran lo que tenemos publicado en la revista Colombiana de Anestesia con respecto a sedación, es marginal. Hay un trabajo que van a sacar en el Valle Lilí dentro de poquito, que publican por fuera, ni siquiera acá, hablando de la seguridad para ellos. Yo creo que todos estamos proponiendo para que se haga los procedimientos fuera de salas de seguridad con cierta seguridad, algunos de acuerdo con algunos parámetros que se están manejando sobre este consenso, acuerdo, como que además, pero sí nace la inquietud de muchos de los colegas es de cómo se va a ver afectada la ley sexta. Ese es un tema que no creo que, como decía el doctor Oliveros, no es negociable y tendría que entrar a revisión paralela con lo que se está desarrollando este tema. Al final, ¿qué va a suceder? Porque este desarrollo que se está presentando de un tema específico de la sedación está tocándonos en el alma central del ser anestesiólogo y de defender la especialidad como tal. No solamente es el interés, porque si esto se promovió a través de una solicitud que hace el distrito y del gobierno, es que ni siquiera ha pasado al ministerio, esto todo es defendible a nivel de orden constitucional, y ahí es donde vamos a tener que dar la pelea. Y yo creo que el doctor Simón, que es abogado, debe tener muchos conceptos claros sobre esto, o gente que le pueda ayudar a la preocupación no es quién haga más, quién haga menos, está la seguridad, pero por otro lado, la seguridad va dentro de un marco constitucional, y aquí nos están tocando esa parte, es lo que hay que ver a largo plazo, me parece. Bueno, pues yo creo que quedan muchas inquietudes y pues le agradezco al doctor Ibarra porque pues por su disponibilidad y por su aclaración de tantas dudas que se han generado, y pues a todos ustedes por sus intervenciones. Veo que pues es un tema que tuvo mucha acogida y ojalá que siga así, y ojalá pues sean 2000 las sugerencias, o sea los 2000 socios que tenemos, las sugerencias para este consenso.